Bienvenidos al ciclo de conferencias realizado por los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Ecuador Laboral y Social presenta una iniciativa para el aprendizaje del derecho laboral. Muy buenas tardes con todos los participantes que se encuentran en la sesión de Zoom y por la transmisión de Facebook Live. Bienvenidos al tercer día del ciclo de conferencias organizado por Ecuador Laboral y Social. En primer lugar, nos gustaría agradecer a la Cátedra de Clínica Jurídica Laboral dirigida por el doctor Ernesto Flores San Pedro de la Universidad Central del Ecuador. Asimismo, por dar apertura a estos procesos académicos con el fin de incentivar el conocimiento en materia de derecho laboral. Antes de empezar, queremos agradecer también a todos nuestros ponentes, en este caso al economista Josué Puma, al abogado Alex Ipiales y a la psicóloga Pamela Pepinos por haber aceptado nuestra invitación y ser partícipes de este proceso de aprendizaje. El día de hoy trataremos un tema de suma relevancia y bastante interesante, que es el desempleo, subempleo y estrategias para combatirlo. La prohibición de la renuncia ha de conectarse así al propio hecho de la subordinación, estimando que en tales circunstancias la renuncia puede no ser un acto libre. Se parte de la presunción de que el trabajador que renuncia a los beneficios legales actúa por falta de libertad, forzado a ello por la situación preeminente que preocupa al empleador en la vida social. García, 1960. Un saludo a todos, mil gracias por la invitación y pues nada, qué gusto poder compartir la tarde con ustedes. Vale, vamos a analizar lo que viene a ser el empleo desde una visión un tanto sociológica y económica, enfocándonos esencialmente en lo que implica una estructura productiva. En primera instancia, lo que tenemos que saber es que la estructura productiva es como una serie de engranajes que terminan articulándose unos con otros. Pongámonos a pensar que nosotros producimos coches. Para producir el coche necesitamos caucho para las llantas, necesitamos metales, necesitamos un montón de insumos que nosotros utilizamos y los transformamos en un producto concreto que vienen a ser los coches. Estos coches, a su vez, los vendemos y terminan siendo útiles para temas de transporte, refrigeración, para los taxis, para un montón de actividades. Es decir, nosotros consumimos productos, consumimos insumos y producimos bienes que terminan rearticulándose a la economía o al sistema productivo. Eso hay que tenerlo bastante claro. Este sistema productivo o este sistema de producción, a su vez, tiene una base material y social, que es justamente el empleo. Tenemos todas las personas que mediante su fuerza de trabajo, que mediante su tiempo de trabajo, le dan base justamente a la transformación de la naturaleza, la transformación de estos insumos, de estos bienes, en bienes de consumo final. Por tanto, tenemos aquí una correlación entre dos espacios que parecen como que aparentemente distintos, ¿verdad? Que es como el espacio de la producción y el espacio del mercado de trabajo. Pero lo cierto es que existen ciertos elementos que terminan vinculando a un sistema con otro. Tenemos elementos como la tecnología, la competencia, la productividad laboral, la remuneración, y a su vez, aquellas personas que están empleadas tienen que estar en una competencia continua con aquellas que están desempleadas. Siempre hay como este fenómeno dentro del mercado laboral en el que un grupo de desempleados, mientras más van incrementando, como que la sociedad o el mercado laboral en su conjunto comienza a aceptar ciertas remuneraciones un tanto menores frente a, yo qué sé, las mismas 8 horas de trabajo, frente a plazas o puestos de producción muy concretos. Es decir, comienza a generarse todo un proceso de devaluación del empleo conforme más desempleados existen. Son, en general, los ciclos de producción que se van generando dentro del capitalismo. Pero bueno, para no liarnos, tenemos la producción, tenemos el mercado de trabajo y dentro de estos vínculos están las relaciones laborales. Ahora bien, para poder comprender un poco la forma en la que los sectores o la producción termina termina de alguna forma construyendo dinámicas muy concretas de cómo se está relacionando a nivel productivo o a nivel laboral, tenemos que advertir que tenemos como de una manera muy básica una producción primaria y una producción manufacturada. Una producción primaria, que es la de materias primas, hacemos esta distinción para poder advertir cómo hay ciertos matices que se pueden como advertir. En la producción primaria
ciertamente tenemos una poca sensibilidad frente a las variaciones de la capacidad productiva. Es decir, cuando tú produces, yo qué sé, cacao, banano, cocos, usualmente tú no puedes como que tener grandes cambios a partir del cambio del tractor que tú utilizas. Puedes cambiar fertilizantes, puedes cambiar estos elementos tecnológicos que al final no terminan como transformando realmente la forma en la que tú estás como produciendo. Tienes como una suerte de sensibilidad, sí, mejoras, produces un poquito más, quizás varían ciertos elementos, pero tampoco es como que muy radical este cambio. Tienes a su vez, dentro de la producción primaria, una suerte de extracción de la plusvalía absoluta. Esto es en términos marxistas y lo voy a explicar de una forma bastante cómoda. La plusvalía viene a ser el tiempo o el plusvalor que nosotros estamos generando mediante nuestro trabajo. Lo que generalmente nos remuneran es una porción muy pequeña en general de lo que nosotros realmente estamos generando como valor dentro de nuestro trabajo. Esa proporción restada al tiempo que estamos dándole al capitalista o al empresario se conoce, el resto de esa proporción se conoce como plusvalía. Entonces, la extracción de plusvalía absoluta se enfoca justamente en la prolongación de jornadas laborales, en la intensificación de carga laboral, mientras que la producción manufacturada o industrializada, al ser más sensible a la transformación o a los cambios en la capacidad productiva, simplemente como poniendo otro ejemplo, ya pusimos el ejemplo de la producción de banano o de cacao, pongamos ahora un ejemplo de producción de justamente de autos o de coches. Lo que vamos a tener es que cuando tú generas pequeños cambios a nivel tecnológico en la cadena de montaje, cuando tú tienes pequeños cambios, yo qué sé, el tipo de caucho que tú estás utilizando, la forma en la que tú organizas los segmentos de producción, si compras una máquina que te permite ya no empujar ciertas partes del vehículo, sino simplemente como unas grúas transportarlo, tendrás cambios de eficiencia mucho más notables que en los que tú tendrías dentro de una producción de materias primas, porque bueno, son como dos realidades radicalmente distintas. Si nos ubicamos y cerramos los ojos, ponemos a pensar un poco cómo es el producir dentro de un establecimiento, yo qué sé, una gran fábrica, y lo comparamos con la forma en la que se puede producir en cualquier tipo de campo de producción agrícola, tendremos como que elementos muy notorios, complejidades que se van matizando entre unos y otros. Y justamente esto es importante entender porque cuando un país termina enfocando su capacidad de generación de riqueza en un sector específico, esto termina siendo determinante, esto termina de alguna forma comprometiendo la forma en la que va a generarse no solo la riqueza, sino también los empleos. Porque ustedes pueden notar, si tenemos un país que es esencialmente productor de materias primas, tendremos a su vez un país que será poco sensible a las mejoras en tecnología. Tendremos un país que para poder incrementar su producción de riqueza tendrá que prolongar las jornadas de trabajo, tendrá que en el poco tiempo en el que los trabajadores están, yo qué sé, en los campos de arado, en la siembra, tendrán que exigirles aún más, por tanto, intensificarán la carga de trabajo y ese fenómeno se puede considerar como sobreexplotación. A su vez, estas distinciones entre diferentes sectores se comprende como heterogeneidad estructural. Esto quiere decir que en un mismo sistema productivo coexisten dos sectores distintos, los que ya revisábamos. Tenemos la producción primaria y la producción manufacturada. El problema es que estas ramas de actividades donde la producción del trabajo es alta o la productividad del trabajo es alta, tienen que de alguna forma compensar aquellos sectores de la producción con poca productividad. Y estas brechas de productividad a la final terminan desencadenando ciertas problemáticas o incapacidades estructurales de generar un progreso técnico, de poder generar espacios de negociación de los trabajadores frente a los patronos, y limita el acceso a redes de protección social, limita las opciones de movilidad social y ocupacional, y es en general un fenómeno bastante complejo. Lo que tenemos acá en esta pequeña gráfica es justamente una distinción entre los diferentes sectores. Tenemos, por ejemplo, cómo sectores de alta productividad aportan un montón de riqueza a la producción. Los sectores de productividad media justamente tienen un aporte en cuanto a riqueza muy bajo, mediano, y aquellos que son de poca productividad, pues aportan poca riqueza a la economía. Por otro lado, cuando se trata de empleos, tú tienes justamente cómo los sectores de alta productividad, pese a generar mucha riqueza, exigen poco empleo. Esto
deriva justamente de esta condición material que nosotros ya revisábamos, que es en la que, como son de alta productividad, pensemos en las grandes industrias, pensemos en las grandes manufacturas, necesitan más elementos tecnológicos. Si a mí me das plata y yo tengo una productora de autos, me enfoco en traer lo último en cuanto a manufactura, me enfoco en traer las máquinas más eficientes para que me ahorren tiempo. No me preocupo demasiado en cuanto a cuántos trabajadores puedo traer o puedo dejar. Y pasa lo mismo en este tipo de espacios. Por tanto, el dinero que yo voy a enfocarlo no se va a traducir del todo en empleos. Y por otro lado, los sectores de baja productividad, como vienen a ser, pensemos un poco, sectores agrícolas, acuíferos, de pesca, como no tienen esta tendencia a invertir o no tienen esta sensibilidad frente a los cambios en tecnología, lo que van a hacer es requerir más mano de obra. Por tanto, producirán no demasiada riqueza, pero sí estarán generando un montón de plazas de empleo. Esto es lo que logramos constatar a partir de los estudios de la CEPAL en el 2002. Este gráfico resume el proceso histórico de los 10 años que se analizaron aquí en América Latina, del 2000 al 2010. Estas dinámicas a su vez construyen elementos de dependencia económica. Es decir, nosotros como países que estamos enfocados exclusivamente en la producción primaria, no en la producción de manufacturas, no en la producción de elementos industriales, porque les recuerdo, no producimos celulares, las laptops desde las cuales estamos ahorita conectados no son producidas aquí en el Ecuador, ni siquiera el aro de luz que estoy aquí utilizando es producido aquí en el Ecuador, pero sí, lo que comí esta tarde se produjo aquí, lo que me voy a pegar más tardecito, la humita, el choclo para la humita, fue producido aquí en el país. Por tanto, somos países primario productores. Y no solo eso, tenemos una característica muy concreta que es que somos primario exportadores. Básicamente, no solo estamos metiendo un montón de inversión y de recursos a la producción primaria, sino que encima esta producción se está yendo fuera del país, porque estamos nutriendo a otros espacios y otros países a sus respectivos tipos de consumo, ¿no? Entonces, estas economías, como la nuestra, primario exportadoras, no pueden consumir lo que producimos. Primero, por las condiciones, porque son un montón de productos y de mercancías. Y segundo, por las características de estas. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco, ¿cuántas refinerías tenemos aquí en el país? Si deja de comprarnos China y Estados Unidos y Canadá la producción petrolera, nosotros tenemos capacidad de refinar todo ese petróleo que estamos produciendo. La respuesta es no, no tenemos las condiciones tecnológicas, la industria suficiente para poder enfocarnos en producir lo que estamos nosotros mismos sacando y vendiendo. Por tanto, dependemos de que otros sean los que nos compren para poder cerrar nuestro ciclo de circulación y de consumo, porque no podemos consumirnos a nosotros mismos. Por tanto, si Estados Unidos deja de comprarnos, si China deja de comprarnos, nuestros barriles simplemente se quedan en bodegas y pasa lo que sucedió en el 2019, no sé si se acuerdan, que el precio del petróleo cayó a valores negativos. A su vez, esto implica esta dependencia de que otros nos compren, una ruptura de la circulación frente a la producción. Es decir, no estamos produciendo para que nuestra gente, nuestro mercado interno, consuma lo que producimos. Por tanto, el consumo de los trabajadores como que se relega, ya no está vinculado a lo que se produce. Por tanto, la producción, como que al estar el consumo del trabajador ya no se involucra en la producción, esta producción ve al trabajador únicamente como esta base sobre la cual va a seguir como generando valor. La producción se enfoca exclusivamente en explotar la fuerza del trabajo del empleado, sin preocuparse por garantizar sus condiciones de subsistencia. Es fácilmente sustituible. ¿Se acuerdan cuando hablaba que tienes como personas en el desempleo y personas en el empleo que están todo el rato compitiendo entre ellas? Pues justamente acá, no quieres trabajar, amigo, hay un montón de gente que no tiene empleo. Serán del Ecuador, serán de donde sea, pero están aquí en este país. Por tanto, quieres mejorar tus condiciones de vida, tus condiciones de trabajo, no te puedo dar eso, lo siento. Que venga alguien que sí acepte estas condiciones de explotación. Entonces, regresemos a la realidad. Ya les he explicado un poco como este gran espectro abstracto sobre el cual vamos a entender el empleo. Y ya se me pasaron los nervios. Lo siento, al inicio estaba hecho una desgracia en mi explicación y si algo no entendieron, les ruego me lo planteen porque hace 1000 años no di una clase.
ya en lo material, tenemos justamente la forma en la que ha ido evolucionando el empleo adecuado y el subempleo aquí en el Ecuador. Tenemos una serie histórica desde el 2007 hasta el 2019. Entonces, vemos cómo aquí un ojo muy importante. Este espacio, la línea de empleo adecuado que está en azul, se representa en base a los valores del eje, este eje de acá que está a la izquierda, mientras que el subempleo se representan los valores que está aquí a la derecha. ¿Qué es lo que notamos aquí? Nosotros vemos cómo de a poco el empleo llega a estancarse. Se queda como en valores en torno a los 4 millones de empleos adecuados. Mientras que el subempleo, que se encontraba en el 1.500.000, más o menos para el año 2012, de la nada comienza a... Perdón, el subempleo se encontraba en los 600.000 subempleados en el año 2012. Para el 2017 termina en el 1.600.000 subempleados. Lo que trato de demostrar aquí es justamente cómo las tendencias de subempleo a lo largo de los últimos 10 años aquí en el Ecuador han tendido a agravarse. Tenemos un empleo adecuado que se mantiene de alguna forma, entre comillas, sostenible hasta el 2019. No añadí el año de la pandemia porque es demasiado errático. No nos permitiría una visualización concreta y eso necesita como un análisis como que distinto, no necesariamente adjunto a los procesos que hemos ido llevando desde el 2007. Pero lo que sí podemos notar aquí es que previo a la pandemia, esta fuerte crisis que estamos viviendo, nosotros ya veníamos de un proceso en el que el subempleo terminaba ocupando importantes espacios, importantes plazas. El subempleo es justamente un mecanismo de explotación, de sobreexplotación, en el que no necesariamente las personas están trabajando en espacios para los cuales se han preparado. Y encima de eso no tienen seguridades, no tienen elementos de afiliación, no tienen certezas básicas dentro de lo que implica tener un trabajo. Entonces, tengamos claro cuál es el escenario del cual venimos y cómo se desarrolla la pandemia. Ahora bien, si recuerdan, aquí arriba, hablaba un poco de cómo la estructura productiva, los sectores productivos en los cuales un país termina enfocándose, son decisivos para la forma en la que nosotros nos vamos a vincular y vamos a generar empleos. Nosotros diremos, vale, estamos viniendo justamente de un gran boom del precio del petróleo. Sí, no sé si se acuerdan, no sé qué edad tenían tampoco entonces, pero a partir del 2007 existió un alza increíble de los precios del petróleo. Justo en esa época se dieron un montón de reformas y procesos económicos y políticos muy interesantes, renegociación de la deuda, tuvimos un gasto increíble desde el sector del gobierno, se hablaba mucho del cambio de la matriz productiva, entonces nosotros teníamos como esta tendencia de chévere. Tenemos que salir de esta estructura primaria exportadora porque nos está dejando en empleos de poca productividad y que al final no terminan como que dependiendo mucho de que vendamos todo esto a otros países. Estamos en una fuerte dependencia. ¿Y qué es lo que pasa cuando estos países dejan de consumirte? Pues simplemente que estos trabajos, esta producción y esta riqueza van a terminar diluyéndose. Es lo que ha pasado. Cuando se fue al carajo el precio del petróleo, sistemáticamente lo que nosotros vimos es cómo buena parte de esa riqueza dejó de estar en manos del Estado. De la nada el Estado tenía que endeudarse, de la nada el Estado se demoraba en pagar a los maestros, de la nada el Estado tuvo un montón de complicaciones, el gasto público cae justamente en esa época. Aquí lo que tenemos un poco, y esto va como que un chance en mi tesis de maestría, es la forma en la que tenemos una capacidad de creación de empleo que va creciendo a lo largo del tiempo. Si nosotros nos dirigimos aquí, podemos notar cómo la agricultura, estos vienen a ser como, les explico la metodología. Básicamente cogemos cada uno de los 71 sectores de la producción del Ecuador, que es desde producción de banano hasta servicios domésticos, y lo que hacemos es meterle $1.000 millones individualmente a cada sector. Y vemos si genera empleo o no genera empleo. Esta es la metodología que yo apliqué para esta investigación, y lo que podemos notar justamente es que sectores como la agricultura tienen una generación de empleo brutal, increíble. Para el 2007, si tú le metías $1.000 millones a la agricultura, tenías una generación que sobrepasaba los 700 empleos, casi llegando a los 1.000 empleos. Obviamente esto se generaba en base a subempleo, precarización, contratos casi por horas y un montón de elementos que como abogados seguramente ustedes ya han analizado, o como estudiantes de derecho, sabrán bien cómo se dan ciertos tipos de contratos, cómo se construyen elementos de precarización. Pues bueno, eso se materializa de esta manera.
La agricultura tenía una gran capacidad de generación de empleo. Más adelante, sectores como los servicios también tenían una capacidad de empleo directa, porque aquí, les recuerdo, hablamos de una gran estructura, ¿no? Es como que si yo riego un poquito de agua en un montón de engranajes, y cómo estos engranajes terminan distribuyendo el agua alrededor de un montón de espacios. Pues esto es lo que estamos revisando acá. Acá nos enfocamos en la creación del empleo directo. La agricultura destaca, tenemos espacios de manufactura que también son muy fuertes, tenemos espacios de servicios que son bastante sólidos. Si ustedes notan también como que no sobrepasan los 250 empleos, es bastante peculiar. Pero es un poco más triste cuando vemos la evolución histórica. Venimos de acá al 2018, vemos que se oscurece un poco la generación de empleo desde el sector agrícola, vemos que también se reduce la generación de empleo en manufacturas y servicios, bajamos al 2011, vemos que se ha oscurecido aún más la generación de empleo en el sector agrícola, igualmente hay una reducción en la generación de manufactura y servicios. En esta parte se engrosa la estructura productiva a partir de 2013, se reduce la capacidad de empleo de la agricultura, nuevamente sigue engrosándose, estamos en el gran boom del petróleo, vemos cómo el resto de la estructura productiva comienza a reaccionar de manera positiva, pero llega un punto de decadencia en el que simplemente como que palpita, en el 2018 intenta crecer nuevamente, llegamos al 2019 y si nos regresamos al 2007, vemos cómo el sector agrícola termina de alguna forma como que cediendo a elementos de cereales, me parece que es el que está aquí más abajito. El sector de manufactura termina donde estaba, el sector de servicios termina donde estaba, y si hacemos el contraste es este. La generación de la agricultura termina como que mutando, sale de un sector, se queda en otro, que sigue siendo agrícola. Tenemos acá igualmente que se ensancha la capacidad de creación de empleo directo de la manufactura, y tenemos acá también como que el área de servicios que termina como ensanchándose un poco. Estamos aquí en el 2007, estamos aquí en el 2019. Hubo una reacción medianamente positiva, pero si nos fijamos en cómo se está como estructurando el empleo en el Ecuador, sigue siendo la misma estructura. Ahora, si nos vamos a los empleos indirectos, la generación es la misma. Tenemos como que un gran engrosamiento. A partir del 2009 se engrosa, a partir del 2013 vemos que hay un pequeño pálpito, 2015, y eventualmente termina enflaqueciendo, y en el 2019 la capacidad de creación de empleo indirecto termina siendo bastante precaria y bastante escasa. Entonces, esto nos da como que una primera advertencia de qué es lo que sucedió. Aquí tenemos en el 2010, aquí tenemos en el 2019. Tenemos gorditos, vemos cómo la generación del empleo indirecto satura, tenemos generación de empleo de 25 empleos, de 75, de casi 100, pero ya cuando llegamos al 2019, nuevamente se reconcentra en el sector agrícola que es este. Tenemos una generación por mucho reducida en el sector de servicios, una generación por mucho reducida en el sector de manufacturas, y nuevamente estamos visualizando cómo se genera un proceso de reprimarización de la generación de empleo. Entonces, un poco, si nos vamos a casos particulares, tenemos aquí como, por ejemplo, la generación de empleo de lo que viene a ser cultivo de banano, café y cacao, termina reduciéndose sistemáticamente. Algo interesante es que teníamos una fuerte presencia de asalariados no declarados, que viene a ser sector de subempleo justamente, que termina reduciéndose. Igualmente la capacidad de empleo indirecto es muy baja. Si notan acá, el empleo que genera el banano, el café y el cacao es de 140 empleos, que es increíble, mientras que el empleo indirecto de este mismo sector, o sea, la forma en la que genera empleos regándose a lo largo de la estructura productiva, apenas llega como que a 5 empleos, 10 empleos, sumando ya todos los empleos, tanto de asalariados, declarados, no declarados, patronos, cuentas propias y ayudantes. Igualmente acá tenemos un fenómeno muy particular en el cultivo de cereales. Vemos que los no declarados, que son justamente los subempleados, caen bastante, o sea, logran como que reducirse, pero los cuenta propia terminan teniendo una presencia muy, muy relevante. Y la cuenta propia, a la final, es otro tipo de precarización en la que tú mismo debes pagarte seguro, tú mismo tienes que afiliarte, tú mismo tienes que velar por ti, tienes que estar en los trámites, etcétera, etcétera, etcétera.
pues como que se logra de alguna forma aplacar cierto tipo de contratos un tanto precarios, pero otro tipo de precariedad surge a partir de este fenómeno. Acá igualmente tenemos un poco lo que viene a ser el petróleo, y esto vaya un poco en torno a las conclusiones, no me voy a extender mucho. Usualmente nos dicen es que tenemos que ser más radicales con la extracción de petróleo. O sea, el petróleo está ahorita, ya de a poco va subiendo el precio, tenemos que arrancar los motores, tenemos que ponernos a producir más, tenemos que invertir en petróleo, y lo que notamos es que el petróleo, la creación de empleo directo del petróleo, si tú le metes $1.000 millones, tendrás una creación ahorita para el 2019 que es del todo precaria. O sea, estás generando máximo unos 50 empleos entre asalariados declarados, no declarados, patronos, cuentas propias y ayudantes familiares. Es bastante preocupante, porque si tú te regresas, por ejemplo, al banano, al café y al cacao, tienes creación de empleo de 140 empleos, de casi 500, 800 empleos, mientras que el petróleo, que viene a ser que maneja una cantidad astronómica de recursos aquí en el país, tiene una generación de empleo muy bajita. O sea, si sumamos todo esto, estamos llegando a 40 empleos. Y encima, esos 40 empleos no van a ser dentro del sector del petróleo, van a ser en el resto de la economía, van a ser seguramente en el sector primario, ¿no? Porque al final, lo que termina ingresando al petróleo, como que se evapora en la estructura productiva, llegando un poco como a los puestos en los que se arman los almuerzos para los trabajadores, un poco como al transporte que utilizan, a esos pequeños ejercicios, a esos pequeños sectores. Entonces, sí, el petróleo es como que muy precario, muy ineficiente en cuanto a la creación del empleo. Y ahora bien, la siguiente hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen? Sí, el petróleo se está acabando en el Ecuador, ¿por qué no buscamos una alternativa minera? Seguro a Chile le está yendo bien, al Perú le está yendo bien, de seguro esos países están tan bien justamente por temas de la minería. Pues aquí tenemos la generación de empleo, tanto de minerales metálicos como no metálicos, y lo que podemos ver es que actualmente para el 2019, aquí un error mío, me disculpo, pero estos son como que los años. Ya para el último año, para el 2019, que es este de acá, tenemos una generación de empleo de 20 no declarados, de 22 declarados, de poquitos cuentas propias, de casi nada de patronos, y lo mismo acá, ¿no? O sea, tienes una generación de empleo que, sumando cada una de estas líneas, estará llegando a sus 20 empleados con $1.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Como una conclusión muy, muy fuerte en torno a que la salida que estamos planteando en torno a esta visión primaria, esta visión de invirtamos más en lo que ya tenemos, que somos un país rico en recursos, aprovechemos esos recursos, realmente no es como muy funcional, no termina siendo eficiente en términos de generación de empleo. Y este me parece como un tema de discusión muy valioso y muy importante, porque si seguimos bajo esta lógica que plantea el presidente de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, esto no funciona. Cuando puta, vos estás pesando 50 kilogramos y tienes que ir yo qué sé, a la WWE, te van a sacar la madre, porque no tienes las herramientas, porque no tienes como los insumos suficientes, ni siquiera estás produciendo para consumirte a ti mismo. Y eso me parece lo más importante. Regresemos a la pregunta base. ¿Qué hacemos si dejan de comprarnos las grandes potencias? No podemos dejar que se pudra la producción. Tenemos que construir un mercado industrializado, un mercado interno que pueda consumir lo que aquí estamos produciendo, porque no solo es el consumo de los hogares, ¿no? La estructura productiva tiene que consumir lo que la misma estructura productiva está ofreciendo. Entonces, un poco como que vamos por ese lado. Hablemos de temas de soberanía alimentaria porque son importantes, incluso en términos de empleo. Hablemos de una economía industrializada, manufacturera, con valor agregado, que sume a nivel tecnológico, que deje de invertir exclusivamente en el tema de petróleo y minería y agrícola, que es importante, pero enfoquémonos en producir para que nosotros podamos de alguna forma consumir esos bienes que estamos sacando acá en el Ecuador. Entonces, esa sería como un poco la conclusión que yo puedo hacer, o el aporte o la alternativa que yo sugeriría. Aquí un poco de otros sectores.
Pero bueno, en general esa sería como la dirección del argumento que me gustaría presentarles. No sé si me extendí de más, me disculpo de antemano. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias, economista, y le agradecemos por toda su intervención, que ha sido muy fructífero para la academia como tal. Continuamos. En este momento presentamos al abogado Alex Ipiales. Bienvenido, abogado. Muchas gracias por su presencia en esta conferencia. Muchísimas gracias, Tatiana. Muy buenas noches con todos y con todas. Un saludo especial al economista Daniel Puma, que me antecedió en la palabra, y también a la psicóloga Pamela Pinos, que posteriormente nos ayudará en estas conferencias respecto de derecho laboral. Muchísimas gracias. A ver, bueno, pues reiterarles el saludo. Siempre me es grato poderme dirigir a todos y cada uno de los estudiantes de la Universidad Central, a quien respeto y quiero muchísimo, ¿sí? Justamente el día de hoy, bueno, pues me ha solicitado hablar respecto del empleo, el subempleo y las estrategias para combatirlo desde el ámbito del Estado y a través de las políticas públicas. En ese sentido, pues, ya entrando un poco en materia, vamos a tratar un poco respecto de la Constitución de la República. Como todos conocemos, la Constitución de la República contiene los principios básicos para el desarrollo del Estado ecuatoriano, principalmente para lograr el bienestar común, que es el objetivo fundamental de la Constitución y básicamente el objetivo fundamental de un Estado. Nuestra Constitución, en el artículo 33, señala que es obligación del Estado ecuatoriano garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto de sus derechos, de la dignidad de una vida decorosa y generalmente a una remuneración, retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado por todos. En este contexto, como todos conocemos, nuestra Constitución es una Constitución netamente garantista de derechos. En ese sentido, establece como un pilar fundamental para el desarrollo económico de un Estado el trabajo pleno, el pleno trabajo, un trabajo digno, lo señala la Constitución. En ese sentido, pues es obligación del Estado generar políticas públicas que estén pendientes, ligadas a un desarrollo económico basado en un trabajo pleno. El artículo 33 guarda concordancia con lo que señala el artículo 325, que establece el derecho al trabajo en todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia y autónomos, de inclusión de labores, de autosustento humano, y principalmente busca que las personas sean actores productivos dentro de la sociedad. Hay que tomar en cuenta dos cosas fundamentales y quiero que ustedes conozcan. Jurídicamente existe el empleo y el desempleo, pero en nuestra Constitución y generalmente en esta sociedad de un país en vías de desarrollo, en un país subdesarrollado, se genera esta nueva figura que es un subempleo. Quiere decir que aquellas personas que están en un subempleo no están empleadas como deberían, pero tampoco están desempleadas. En ese sentido, tienen un híbrido que se denomina subempleo. Vamos a definir cada uno de estos términos de una manera que ustedes lo puedan entender. ¿Qué es el trabajo pleno o el empleo pleno? ¿Qué es lo que busca la Constitución en uno de sus principios contenidos en el artículo 326 respecto del trabajo? Que establece el artículo 326 de la Constitución que el Estado priorizará el empleo pleno y eliminará el subempleo y el desempleo. Quiere decir que es una de las políticas públicas y uno de los pilares fundamentales del gobierno central, generar mecanismos para que todos los ciudadanos que nos encontramos en capacidad de producir tengamos un empleo pleno. ¿Qué es el empleo pleno? Son aquellas personas que generan una relación de dependencia, que tienen una relación de dependencia, que están afiliadas al IES, que trabajan mínimo 8 horas diarias, 40 semanales, y que sobre ese trabajo tienen un salario, al menos el del salario básico unificado, es decir, de 400. Si falta uno de estos requisitos, simplemente están subempleados. Ese es el tip fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre el empleo pleno? Son estos tres requisitos fundamentales: relación de dependencia, trabajo mínimo 8 horas diarias, 40 semanales, pero básicamente
tengo una remuneración, un sueldo o al menos de salario básico como retribución de mi trabajo. Si falta uno de estos tres requisitos, estoy subempleado. ¿Cuál es el ejemplo pleno, pudiéramos llamarlo de cierta manera, de un trabajo pleno? Pudiéramos determinarlo los servidores públicos, pudiéramos determinarlo aquellos trabajadores que trabajan en una empresa que tienen un contrato indefinido de trabajo. ¿Y cuál es un ejemplo pleno de un subempleo? La persona que nos vende productos a la salida de un supermercado, las personas que venden comida en la calle, aquellas personas que no tienen una relación de dependencia o aquellas personas que no reciben como ingresos un salario básico unificado. Y el desempleo, pues, el ejemplo palpable son aquellas personas que no tienen un ingreso fijo, no tienen un trabajo, simplemente no realizan una actividad productiva en la actualidad. El hecho del desempleo en el Ecuador es sumamente difícil de tratar porque el desempleo genera pobreza y al generar pobreza, nosotros como conocedores de las ciencias sociales conocemos pues que conlleva a otros problemas sociales. La delincuencia es un problema palpable del desempleo y la necesidad que tienen las personas de conseguir dinero los llevan justamente al hecho de la delincuencia. Ese es un ejemplo palpable de lo que nos puede acarrear el desempleo, que genera pobreza y principalmente problemas sociales. La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas, psicológicas básicas de una persona. Es decir, no tienen para poder sostener un techo, para poder cubrir su alimentación diaria, para poder generar riqueza, etc. Voy a hablarles respecto del trabajo según el Código de Trabajo. Acordémonos que nosotros como estudiantes de Derecho conocemos claramente que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el artículo 424 de la Constitución establece lo que nosotros teóricamente conocemos como la pirámide de Kelsen, en el primer lugar donde está la Constitución, y luego existen ciertas normas, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos, etcétera, tendientes a regular la relación de las personas. Entonces, en este sentido, el Código de Trabajo es la norma plena que regula las relaciones laborales, ¿sí? De manera general. Lógicamente, por hablar en principio para los servidores públicos, existe la LOSEP, la Ley Orgánica del Servicio Público. Pero generalmente la base es el Código de Trabajo. El artículo 2 nos señala la obligatoriedad del trabajo y lo señala como un deber social. Ya habíamos hablado en un principio que el artículo 33 de la Constitución nos señala pues claramente que es un deber fundamental del Estado priorizar el trabajo digno, el trabajo pleno. Y también nos define ciertos aspectos de una relación laboral que sería ideal para todos los ecuatorianos, donde tengamos cada uno un contrato de trabajo que está regulado en el artículo 8 del Código de Trabajo, pero básicamente define términos que debemos conocer para poder establecer las relaciones laborales. Define qué es un trabajador, aquella persona que presta su fuerza productiva para el desarrollo de cierta actividad, y define qué es el empleador, aquel generalmente que es dueño de los medios de producción, y que en este sentido cubre un salario para poder definir la remuneración de un trabajador. Quiero ser muy enfático en esto y aquí sí voy a citar, porque vamos a entrar en materia de las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas de manera general? Son las acciones de gobierno que hace el gobierno de turno para cumplir con objetivos de interés público, de interés de los ciudadanos. Pero principalmente que estas acciones que hace el gobierno, que están enmarcadas en diferentes mecanismos, temas de legislación, temas de incentivos, relaciones bilaterales con el sector privado, el sector público, que busquen básicamente satisfacer las necesidades de las personas, pero que prioricen, en el caso que nos ocupa,
generar mecanismos para un empleo adecuado, para que todos los ciudadanos tengan empleo adecuado y que principalmente puedan salir de la pobreza y ayuden y contribuyan al desarrollo del país para que ya no sea un país en vía de desarrollo, sino que lógicamente sea un país desarrollado. Entonces, las políticas públicas las definimos como las acciones que hace el gobierno en ejercicio del poder estatal para poder cumplir con las necesidades de las personas. Hay que tomar en consideración dos aspectos fundamentales. Nuestra legislación ecuatoriana, principalmente el Código de Trabajo, data de 1938. Es decir, tenemos más de 80 años. No puedo decirles con la misma ley, pero sí con las mismas bases o con los mismos principios, que ha generado básicamente que no existen en la actualidad mecanismos adecuados que se encajen en el desarrollo evolutivo de la sociedad. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos actualmente? De que la empresa privada se ve limitada, coercionada para poder contratar. ¿Por qué razón? Porque si yo contrato a una persona, si supera los 90 días de prueba o los 3 meses de prueba, me conlleva a generarle una relación de dependencia indefinida. Va a tener una relación contractual indefinida y lógicamente después, si yo quiero cesarle a esa persona, tendré que cubrir ingentes sumas de dinero en indemnizaciones. Entonces, esto limita, de cierta manera, a que la empresa privada, que es el principal ente de fomentar empleo, se vea limitada respecto de la contratación. Y por eso es que existen nuevas modalidades de empleo que de cierta manera no suplen las necesidades básicas de las personas. Por citarles un ejemplo, nosotros jóvenes, o ustedes que están más jóvenes todavía, no pueden combinar los estudios con los trabajos. Porque por citar un ejemplo, si ustedes quieren acceder a un empleo pleno, que les lleva al menos 8 horas del día trabajar para una empresa, les recorta el tiempo de estudio. Y consecuentemente ustedes deciden o trabajar o estudiar. Fuese muy diferente si la legislación, siempre salvaguardando los derechos adquiridos de los trabajadores, genere nuevos mecanismos que permita contratar por horas, pero que no sea una forma de disfrazar o precarizar el trabajo, ¿sí? Sino que sea un incentivo para que los jóvenes que están en edad de producir puedan combinar sus estudios con el trabajo. Ante esto, yo he diseñado ciertas estrategias que, a mi criterio, debería el gobierno central priorizar para que puedan generar empleo. Generalmente el tema de la inversión. Acordémonos que, por ejemplo, el Ecuador, de 190 países, ocupa el lugar 169 respecto de inversiones extranjeras. Es decir, es un país poco atractivo para la inversión. Y eso tiene varios efectos. Uno de esos es básicamente el tema de la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica que señala los hechos de seguir modificando varias veces las normas jurídicas. El artículo 82 de la Constitución señala a la seguridad jurídica como el establecer normas previas claras, específicas y precisas que puedan delimitar de cierta manera el terreno de juego en el cual se puede constituir una empresa, se puede generar métodos de tributación, se pueden generar métodos de empleo, pero el gobierno generalmente cambia estas políticas por diferentes motivos. Por citarles un ejemplo, necesitamos hacer mayor recaudación de tributos, necesitamos suplir las necesidades del fisco, de la caja fiscal. Entonces, generamos nuevos mecanismos y ahí está un claro ejemplo que era el impuesto anticipado a la renta, que era un claro ejemplo de que necesitábamos generar recursos, pero estábamos estableciendo un impuesto
de algo que no se sabía si lo íbamos a lograr o no. Entonces simplemente lo determinábamos en base a unas proyecciones. Entonces, por citarles un ejemplo, ustedes tenían una empresa bananera y nosotros tomábamos como referencia sus últimos ingresos. Decíamos que ustedes, por citar un ejemplo, facturaron en el año 2020 $20 millones y para el año 2021 nosotros, en virtud de los 20 que facturó en el 2020, ya le generamos una proyección de un impuesto anticipado a la renta. Ese era un claro ejemplo de cómo no había una estabilidad en materia jurídica, que no establecía la seguridad jurídica. Otra de las estrategias que a mi juicio debemos fomentar para generar más empleo son las exportaciones. Acordémonos que el Ecuador, antes del boom petrolero, era un país netamente agrícola. Los mayores productos de exportación nacional eran agrícolas. Nosotros, por citar un ejemplo, tenemos el mejor banano del mundo. Somos uno de los mejores países en producir el cacao del mundo. Entonces, ese tipo de campos deberían ser mayormente explotados por el gobierno central. ¿Para qué? Para generar mayor empleo y para que de cierta manera el subempleo siga reduciéndose, el desempleo también, pero el empleo pleno sea el que esté desarrollándose y que la mayoría de ciudadanos tengan acceso al empleo pleno. Otra de las estrategias justamente son realizar alianzas con países vecinos. Generar dentro de los bloques económicos en el continente mayores mecanismos que permitan liberar impuestos, que tengan una libre circulación de productos y liberación de aranceles principalmente. Pero aquí quiero hacerles hincapié en una realidad. Ustedes se han fijado, por ejemplo, que, bueno, los que estamos en Quito, hacen relación a lo que sucede con Colombia, por citar un ejemplo, que buscan cuando el peso esté más alto para poder ir a comercializar allá. Porque para nosotros que tenemos el dólar como moneda oficial, nos resulta más atractivo comprar productos, por citarles un ejemplo, en Colombia, porque es más barato, o en Perú, porque es más barato. Es básicamente porque estos dos países que son vecinos de nosotros tienen una moneda nacional, en el caso de Colombia el peso y en el caso de Perú el sol, que en comparación al dólar hace que se devalúen ciertos productos. Y para nosotros, como es una moneda fuerte, sea más atractiva la comercialización. Entonces, en ese sentido, el Estado ecuatoriano tiene que buscar alianzas para que los productos ecuatorianos sean competitivos en la región. Por citar un ejemplo, ustedes están en un almacén, encuentran un producto colombiano que les cuesta $5 y un producto ecuatoriano que por el hecho de haber sido realizado en Ecuador tiene que pagarse la mano de obra ecuatoriana en dólares. Los productos que forman parte de ese calzado tienen que ser comprados en Ecuador en dólares. Ese zapato que en el mismo almacén el colombiano cuesta 5 y el ecuatoriano cuesta 10, 12, ¿ustedes cuál prefieren? Por economía, lógicamente el colombiano, ¿no es cierto? Pero ustedes mismos tienen que darse cuenta de que ahí no están fomentando el desarrollo ecuatoriano. No apoyan lo nuestro. Acordémonos de una frase de un producto emblemático que salía primero lo nuestro, ¿recuerdan? Entonces, justamente eran mecanismos para que nuestros productos sean competitivos en la región. Y ese es un deber fundamental del Estado, generar estas alianzas estratégicas para que los productos ecuatorianos sean competitivos en la región. Otra de las estrategias es justamente desarrollar la economía, pero desarrollar la economía no visto desde el enfoque petrolero, sino visto desde los enfoques no petroleros, en los cuales nosotros tenemos que priorizar aquel ente no petrolero para poder generar mayor tipo de riqueza. La seguridad jurídica de la que les había hablado y la competitividad de los productos. Yo creo que eso de ahí tiene que establecerse como un hecho fundamental para el Estado ecuatoriano, establecer nuestros productos, catapultarlos
darles valor agregado, pero básicamente que sean competitivos con la región. ¿Sí? Entonces, eso de ahí está enmarcado en que la mano de obra ecuatoriana, de que nuestros artesanos, de que nuestros productores reciban un justo precio por sus productos, pero que esos productos al momento de ser comercializados sean competitivos con absolutamente todos los demás productos de la región. Eso sería todo desde mi punto de vista, desde mi enfoque. Les agradezco muchísimo, espero haber sido conciso en la explicación. Muchas gracias, abogado, por tan excelente intervención. Creo que nos han quedado claros muchísimos temas y enfatizándonos específicamente en el desempleo, subempleo y las estrategias que acaba de mencionar. Eso sería, Tatiana. Yo agradezco muchísimo a todos por su comparecencia y de mi parte, muchísimas gracias. Así tenemos a la psicóloga Pamela Pepinos. Un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, Tatiana. Un gusto poder compartir el día de hoy con todos ustedes. De igual manera, agradezco mucho al abogado Alex, que nos pudo ayudar con una intervención que va a permitir que entendamos mejor los temas que les he preparado el día de hoy. Listo, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy hemos tratado ya algunos temas sobre el desempleo, el subempleo y las estrategias para combatirlo. Desde mi experiencia, yo les voy a comentar el marco legal de los nuevos tipos de contrato que se están generando posterior a la pandemia, que es un tema que nos está afectando al país y que afecta a nivel mundial. Y adicional, desde la parte de empresa, cuál es mi experiencia y cómo sugerimos el tema de estabilidad y empleo formal en el Ecuador. Gracias al abogado logramos entender que en la legislación ecuatoriana, para poder formalizar un empleo, se necesita de un contrato de trabajo. Este contrato de trabajo no es más que la relación entre un empleado y el empleador. Existen algunos tipos de contrato en la legislación ecuatoriana que los hemos manejado durante muchos años, durante mucho tiempo, como son el contrato indefinido, que es el más usado actualmente, el contrato aprendizaje, el contrato temporal y el contrato civil. Estas modalidades de trabajo siguen vigentes. Lo que actualmente está pasando, y como les decía, ante el complejo contexto que vive el país y en general el mundo frente al COVID, en el año 2020 y debido al alto índice de desempleo que estamos viviendo actualmente, el Ministerio del Trabajo, que es la única entidad rectora de poder generar las políticas laborales en el Ecuador, ha implementado unas nuevas modalidades contractuales con el fin de regularizar y generar más plazas de empleo formales en las distintas actividades económicas y productivas del país. En este tema también quisiera acotar algo. Como sabemos, lo que busca esto o estas nuevas modalidades es formalizar los contratos, o sea que todas aquellas personas que se encuentran en el subempleo o en el desempleo puedan venir al mercado para que sean personas con un contrato formal y legal. Esa es la idea de implementar estos nuevos tipos de contrato. ¿Cuáles son estos 4 tipos de contrato que se han generado? Son el contrato joven, que es acceso a los jóvenes al mercado laboral, que también ya lo había comentado anteriormente el abogado. El contrato de emprendimiento, que también es un tema que lo hemos tratado actualmente. El Ecuador, si no estoy mal, es uno de los países a nivel de Latinoamérica que ha trabajado mucho en este tema de los emprendimientos. Y creo que el gobierno está tratando de dar ayuda o dar una mano en este tipo de una relación laboral más formal para los emprendedores. El contrato turístico y o cultura y creativo, que está dirigido más al sector turístico y de cultura, y el contrato productivo, que está más dirigido a los sectores productivos. ¿Cuál es el fin de todas estas modalidades? Es generar estabilidad para un trabajo durante su vigencia. Aquí, antes de entrar y explicarles específicamente qué es el contrato joven, quiero indicarles que los contratos que les había nombrado anteriormente, como es el contrato indefinido, el contrato por obra y otros tipos de contratos,
Sobre todo el indefinido, lo que hace es que tú una vez que le contratas a una persona, esa persona trabaja contigo posterior a los 90 días de prueba indefinidamente, ¿ok? Lo que generan estos nuevos contratos o lo que es importante de estos nuevos contratos es que tú puedes contratar a una persona como empresa durante un año de trabajo. Obviamente también hay un tema de un periodo a prueba de 90 días y adicional puedes también contratarle por un nuevo año de trabajo y ya no generas el tema de que la contratación sea de manera indefinida. Entonces, esa es la idea de estos contratos, que de alguna manera tengas posibilidades de contratar por 1 o por 2 años, dependiendo del sector al que te estás dirigiendo. Entonces, ¿qué es el contrato joven como tal? Este tipo de contrato permitirá que más personas ingresen al mercado laboral con garantía de derechos y disminuyendo las cifras de informalidad en las contrataciones. También ya habíamos hablado del tema de derechos. Todas las personas en el Ecuador, en la Constitución ecuatoriana, tenemos un derecho y ese derecho es acceder al trabajo formal. Esa es la idea de este tipo de contrato. ¿De qué se trata? Prácticamente aplica para los contratos celebrados con jóvenes de hasta 26 años de edad y que sean profesionales o estén en algún tipo, de formación, ¿ya? Entonces, es considerado una persona joven, aquella persona que está entre los 18 años y los 26 años, y las empresas podían aplicar o pueden aplicar este tipo de contrato. ¿Qué es lo que permite? De alguna manera, para aquellos colaboradores o aquellos estudiantes profesionales, permite que accedan al trabajo y continúen en su formación dentro del trabajo. Recuerden que el tema académico te ayuda mucho en la parte teórica, pero siempre es importante que en la parte ya de experiencia puedas insertarte en el tema laboral. Entonces, la idea es que aquellas personas que son profesionales, a través de este tipo de contrato, que no hayan trabajado antes, que no tengan experiencia antes, accedan a las empresas y puedan trabajar directamente en las áreas donde se han formado profesionalmente. Esta puede ser una alternativa a las pasantías, al contrato por pasantías, que también es un contrato vigente en la legislación ecuatoriana, que de lo que se trata es que de acuerdo a las prácticas que tú requieras de la universidad, las empresas podían ayudarte y tú puedas trabajar durante esta cantidad de horas que requería el estudio formal. Creo que con este tipo de trabajo, con este tipo de contrato, lo que te permite es que ya no solo trabajes por las prácticas que requieres de tu educación formal, sino que ya entres a insertarte en el mercado laboral, que es muy, muy bueno. También este tipo de contrato incentiva la contratación a jóvenes que no necesariamente se están preparando o son profesionales. Si una persona por A o B motivo no está estudiando en la universidad, pero requiere un empleo, también puede acceder a este tipo de contrato. La idea es que toda la población joven del país pueda acceder ya al mercado laboral, porque de acuerdo a estadísticas, el índice de desempleo en los jóvenes es bastante alto, entonces la idea creo que como tal es muy buena de poder insertar a la gente joven al mercado laboral. ¿Qué es lo beneficioso de todos estos contratos que les había nombrado y que se distinguen a los contratos indefinidos que se manejan todavía? Es que se pueden realizar por un año y se pueden renovar por un año más. ¿Qué quiere decir? Si yo ya acabé de trabajar mi primer año y obviamente la empresa necesita todavía de que yo le siga apoyando, me puede renovar por otro año más de trabajo. Y obviamente después de estos 2 años, y obviamente mi fusión es muy buena y la empresa requiere mis servicios, ya se puede convertir en un contrato indefinido. La diferencia es que cuando tú antes contratabas a una persona y a partir de los 91 días se volvía un contrato indefinido, tenías que pagar indemnizaciones que son mínimas, los 3 sueldos básicos si ganas el salario básico unificado, o dependiendo de tu salario, son 3 salarios que debería pagarte la empresa como indemnización. Sin embargo, esto permite que las empresas de alguna manera hagan que la gente joven pueda trabajar en sus empresas
sin el riesgo de pagar indemnizaciones altas, que obviamente no solo lo pasa con los jóvenes, pasa a nivel general. Tú cuando contratas a una persona a tiempo indefinido, obviamente pasado el periodo de prueba, siempre vas a pagar un tema de indemnización que sí es un costo para las empresas. Lo que también te hace estos contratos, o lo que también generan estos contratos, son que al realizar la finalización, digamos que antes del año, yo necesito finalizar el contrato por A o B motivos, tú tienes derecho a una indemnización, sí la tiene, pero no es lo mismo que a partir de los 90 días tú tengas que pagar una indemnización a cualquier empleado. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir las empresas si es que tú contratas? Uno es, tiene que ser un contrato formal. Si las personas tienen la edad, obviamente todo esto se basa en la edad de las personas hasta los 26 años, como les había comentado. Hay que registrar en el sistema informático del Ministerio del Trabajo. Esa es la manera de que tú formalizas la relación laboral que tienes con un colaborador. Tienes también acceso y debes afiliarle al IES, lo que te implica también un tema de cesantía y un seguro de desempleo. Todas aquellas personas que tienen un trabajo formal, todos tienen acceso y por obligación la empresa tiene que afiliar al IES. Tienes acceso a los beneficios sociales, como es el pago del 13º, el 14º y las vacaciones. También aplica las liquidaciones o indemnizaciones si antes del año o antes de los 2 años yo necesito prescindir de tus servicios, igual tengo que pagar una indemnización. Y la remuneración acorde a la jornada de trabajo. También antes el abogado nos había explicado que las jornadas de trabajo en un contrato, sobre todo indefinido, es de 8 horas diarias y 40 a la semana. Entonces, ahora esos tipos de contratos se han generado con jornadas reducidas. O sea, tú puedes ahora ya no trabajar las 40 horas, puedes trabajar las 30 horas distribuidas como mejor convenga tanto al empleador como al empleado. Entonces, puede que yo trabaje 3 días, 10 horas, con eso ya cumplo, y los otros días yo puedo tranquilamente realizar el tema de estudios si es que yo estoy estudiando. Entonces, eso es muy bueno porque también ya de alguna manera le permites a la empresa y al estudiante poder coordinar los horarios de trabajo y de estudios. Adicional, también hay un tema súper importante que podemos considerar y que durante la pandemia también se ha dado prioridad, que son los grupos vulnerables. ¿Qué son aquellos grupos vulnerables para la Constitución ecuatoriana o para el Ecuador? O grupos prioritarios que lo llamamos, son las mujeres embarazadas y las mujeres en lactancia, las personas con discapacidad, los adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas y degenerativas. Hasta hacia estos grupos también ha habido unas nuevas políticas de contratación. Bueno, no son nuevas, sino se han hecho unas adecuaciones ahí sobre cómo manejar estos temas con estos grupos prioritarios que de alguna manera sí son más sensibles ante el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué es la discapacidad como tal? ¿O qué se le considera en el Ecuador a la discapacidad? Se considera una persona con discapacidad a toda aquella que como consecuencia de una o más deficiencias, ya sea física, mental, intelectual o sensorial, con independencia de la causa que lo hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales en la vida diaria. Este es el concepto dentro del marco legal. Todos conocemos lo que significa una discapacidad. Existen diferentes tipos de discapacidad. Aquí también nos dicen como la física, como la mental, como la intelectual y como la sensorial. El marco legal y como tal, el Ministerio de Trabajo, y ha habido un trabajo bastante fuerte ahí sobre que la inclusión al personal con discapacidad en Ecuador se lo trabaje de la mejor manera, y creo que sí ha logrado que en el Ecuador esto funcione bastante bien. Las condiciones de trabajo
para una persona con discapacidad hace muchos años, desde el gobierno de Rafael Correa, y cuando Lenín Moreno era vicepresidente, salió todo este tema de inclusión, que lo que buscaba era que todas las personas, independientemente si es una persona con discapacidad o sin discapacidad, tenga el derecho de trabajar y tenga las mismas condiciones en cuanto a sueldo, horarios y funciones. ¿Cómo se lo ha logrado o a través de qué pretendían lograr esta inserción? Era formalizando la relación laboral a través de un contrato de trabajo y una afiliación al IES. Han logrado también que los procesos de selección cumplan los mismos parámetros que cualquier otro proceso de una persona normal, considerando que cada empresa tiene que tener un perfil de aquellas personas con discapacidad que pueden acceder al trabajo, que la selección sea igual, incluso hay bases de datos de personas con discapacidad que te comparten las entidades del gobierno para que tú puedas llamarles a entrevistas, ingresan en un proceso de inducción, ingresan a un proceso de capacitación, se trabaja mucho en un inicio en la sensibilización de este trabajo. Cuando tú insertabas a una persona con discapacidad o cuando tú insertas todavía tienes que trabajar primero con el grupo o el equipo de trabajo al cual va a acceder y hacerle sensible ante esta nueva realidad de que el apoyo era muy importante cuando una persona con discapacidad entraba a trabajar. Y el acompañamiento en el trabajo. El acompañamiento a las personas con discapacidad se les hace todo el tiempo. La idea es que sí ingresen a un mercado laboral y que sean reconocidas en su sueldo, pero más allá de eso era que se sientan muy seguros de que podían entrar en el medio laboral, en el ámbito laboral, que tengan la misma posibilidad que cualquier otro trabajador. Las empresas públicas y privadas, ¿cómo controla esto de alguna manera el gobierno? Era y es que todas las empresas públicas y privadas que tengan más de 25 o más trabajadores deben contratar el 4% de las personas con discapacidad en labores permanentes y de acuerdo a su capacidad y a su condición. Como les decía, cada empresa tiene que hacer un estudio de qué tipo de discapacidad pueden acceder al giro del negocio y en base a eso contratar de una manera formal. La idea es que todo esto sea formal, tengan un contrato formal y tengan acceso igual al IES y tengan acceso a todos los beneficios sociales como cualquier otro trabajador aquí en el Ecuador. Todo esto está detallado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades. Con la pandemia, con la realidad del COVID-19, ¿qué ha pasado con estos grupos prioritarios o qué ha pasado con las personas con discapacidad? Es que se ha insertado o ha aparecido algo que ya todos han escuchado y que hemos escuchado mucho en esta pandemia, que es el teletrabajo. Sí existía el teletrabajo como un tipo de contrato en la legislación ecuatoriana, que eso le emitió en el 2018, pero en verdad la mayoría de empresas no lo consideraba, no era una realidad en nuestro mundo que se podía todavía aplicar. Pero gracias a la pandemia o debido a la pandemia, obviamente este tipo de trabajo es ya reconocido, la legislación lo reconoce y sobre todo se ha podido aplicar a los grupos vulnerables. Obviamente si es que la empresa, de acuerdo a sus funciones y de acuerdo a la discapacidad de la persona, la puede aplicar, es acogerse al teletrabajo. Si la persona con discapacidad por A o B motivos no puede insertarse en el mundo laboral por la pandemia, porque si es un grupo prioritario que tiene un índice muy alto de riesgo de contagio, puede tranquilamente trabajar de una manera ordenada y organizada en su casa. Como les había comentado antes, no es que se lo ha aplicado solo a las personas con discapacidad. Creo que muchas empresas lo han aplicado durante la pandemia y ha funcionado muy bien. Pero sí se lo está trabajando mucho en los grupos prioritarios. De igual manera, en aquellas madres que están pasando por maternidad o que están pasando por lactancia o aquellas personas que tienen enfermedades catastróficas, se están acogiendo muy bien a este tipo de contrato de alguna manera, por así decirlo. ¿Qué ha logrado la inclusión de personas con discapacidad? La experiencia de la inclusión laboral que se ha podido identificar
ha sido de manera positiva. Y es que creo que la mayoría de empresas hemos aprendido a trabajar con toda la gente que posee alguna discapacidad. Nos hemos convertido en un país de ejemplo en este tipo de situaciones y hemos generado que existan equipos más unidos, más productivos y respetuosos hacia la diversidad. Creo que el objetivo de entender que somos una cultura diversa, no solo de acuerdo a las discapacidades, sino en general somos un país con mucha diversidad, se ha podido lograr ese fin. E igual las empresas que han trabajado en esto logran una imagen muy positiva y sobre todo logran el tema de ser empresas de responsabilidad social o responsablemente sociales, que es un tema que las empresas lo trabajan mucho. Creo que esta inserción de personas con discapacidad está súper bien manejada en el país, lo que sí obviamente sí se necesita un estudio un poco más amplio de cuántas discapacidades pueden llegar a trabajar en el mercado laboral, ya que algún tipo de discapacidades no son tan fácil de acceder al mercado laboral. Y como parte final, desde mi experiencia como empresa, desde mi experiencia en estos 14 años de trabajo, ¿cómo creo que el grupo KFC, que todos ustedes conocen, es una empresa muy grande, es una franquicia a nivel mundial, y aquí en el Ecuador es muy importante. Tenemos una amplia trabajadores, contamos con alrededor de casi entre 8,000 y 9,000 trabajadores, generamos muchos trabajos con el fin de generar estabilidad. Sí, las empresas privadas sí te generan estabilidad, sí te generan mucho beneficio, porque sí creo y estoy de acuerdo que somos aquellos que podemos generar empleo y podemos ayudar a los países a salir adelante. Entonces, ¿cómo creo que se ha logrado esa estabilidad en el grupo? Primero nos hemos acogido a todas las contrataciones que el marco legal nos ha exigido, independientemente de si es un contrato indefinido, si es un contrato por obra, si es un contrato temporal. Cualquier tipo de contrato nosotros nos hemos acogido y hemos cumplido. Nosotros tenemos el 100% de personas que cuentan con un contrato formalizado y todos aquellos con afiliación al IES y a los beneficios sociales. Al ser una empresa muy grande, al ser una empresa estable, podemos lograr que esto funcione. Aplicamos todos los tipos de contrato, como les había comentado, y obviamente si es que se han ampliado o se han realizado o elaborado nuevas modalidades de contratación, obviamente también nos acogeremos con el fin de poder ayudar a activar la economía en el país. El tema de jóvenes es algo muy bueno desde el giro de negocio. Nosotros contamos con alrededor del 32% de personal joven en las tiendas. Ustedes saben que el trabajo es netamente en restaurantes y en verdad el tema de jóvenes nos ayuda un montón. Y también el adulto mayor. Muchos creerían que, o muchas empresas, o todavía hay un esquema de que a veces los adultos mayores no pueden hacer una inserción laboral. Nosotros trabajamos también en que los adultos mayores logren trabajar dentro del grupo. Hay un proyecto para que los adultos mayores puedan trabajar y sus funciones sean súper simples y puedan sentirse igual, que todavía pueden trabajar y pueden ser buenos colaboradores dentro de una empresa. Con el tema de discapacidad que les había hablado y desde la experiencia que he vivido también en KFC, nosotros hemos cumplido con este 4%, lo cumplimos totalmente, pero no lo hacíamos solo por la ley, no lo hacíamos a partir de que se generó esta solicitud por parte del gobierno. Nosotros lo hacíamos mucho antes. Nosotros teníamos gente con discapacidad trabajando en los locales porque creemos que somos un país diverso y que el poder dar acceso a todo este tipo de gente, a gente joven, a gente adulta, a gente con discapacidad, permite la diversidad y de que en verdad podemos generar un empleo muy bueno a nivel de todo el país. Y así como les había dicho, generar el tema de economía. Y ahora más, post pandemia, creo que es muy importante que las empresas puedan ayudar al país a que se generen más plazas de trabajo. Eso es mi intervención por el día de hoy.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, psicóloga Pamela Pepinos. Para finalizar, rendimos nuevamente un agradecimiento, en primer lugar, a nuestra Universidad Central del Ecuador, ya que como miembros de la Facultad de Jurisprudencia y con el importantísimo apoyo de nuestro docente Ernesto Flores, quien imparte las cátedras de Derecho Laboral y Clínica Laboral, hemos podido desarrollar cada uno de los días del ciclo de conferencias. Así hemos culminado hoy el tercer de los 4 días de conferencias de la mejor manera. Así también agradecemos infinitamente a todos nuestros ponentes, el economista Josué Puma, el abogado Alex Ipiales y la psicóloga Pamela Pepinos, mismos que hoy nos han dado un amplio y vasto conocimiento sobre la temática de desempleo, subempleo y estrategias para combatirlo, que sin duda permite que tanto profesionales como estudiantes podamos darnos cuenta de todos los retos y el dinamismo que ha tenido el mercado laboral a razón de la pandemia por el COVID-19 en todos sus ámbitos. Los esperamos hasta una próxima oportunidad. No se olviden de seguirnos asimismo en todas nuestras redes sociales, que nos encontramos como Ecuador Laboral y Social. Que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias por su participación. El derecho colectivo, o también llamado derecho sindical, surge por la incipiente necesidad de protección de las masas proletarias, que históricamente se han encontrado en desigualdad con el dueño de los medios de producción. Guerrero, 2003.